textos expositivos. El día de hoy también vamos a continuar con el desarrollo. Ahora la otra parte de los textos que son bastante frecuentes en los exámenes de admisión, como son los textos argumentativos. ¿Ya? Y bueno, similar, ¿no? Vamos a hacer un repaso teórico breve nada más. Vamos a tratar de ser lo más puntual para que tengas pues espacio, ¿no? Para resolver la práctica y luego también poder resolver los 3 textos, ¿ya? A ver, me parece que ya podemos ir avanzando ya, ¿no? A ver. Veamos, jovencitos, textos argumentativos, ¿ya? Textos argumentativos. A ver, dice así, a ver. Vamos a observar, muchachos, a continuación vamos a conocer, vamos a recordar cuáles son los elementos de los textos argumentativos. Bueno, no sé si recuerdan ustedes los elementos de un texto argumentativo. ¿Cuáles serían, por ejemplo? A ver si alguien por ahí nos plantea, a ver, nos escribe. No sé si recuerdas, ¿ah? Elementos, ¿no?, de los textos argumentativos. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que tiene que haber sí o sí en un texto argumentativo? Muy bien, señorita Fátima, muy bien, ¿no? Correcto, Nicole, muy bien, excelente. Claro, ¿no? Lo que no puede faltar, muchachos, en todo texto argumentativo. Muy bien. Bien, Juan Joel, muy bien. Así es, también, claro, también, ¿no? ¿Qué más sería antes? Aquí están, bueno, han mencionado justamente los 2 elementos, ¿no?, que conforman un texto argumentativo. Lo más importante, digamos, equivalente, ¿no?, a la idea principal, llamado en texto argumentativo la tesis, ¿sí o no? La tesis equivale a la idea principal, ¿de acuerdo? Ahora, esa tesis obviamente se tiene que defenderse o no. Ah, se defiende, se sustenta. ¿Con qué se defiende? ¿Con qué se sustenta? Alguien puede decirme, no, profe, con las ideas secundarias. Sí, pero en los textos argumentativos, esas ideas secundarias tienen nombre, tienen otra denominación. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Claro, correcto, ¿no? Por acá los tigres han enviado, profesor, se llaman argumentos. Muy bien. Esos son los elementos de un texto, pues, muchachos, ¿no? Los argumentos, ¿no? Así es. Los elementos, ¿no?, de los textos argumentativos, ¿no? Bueno, veamos ahí la definición. Primero vamos a definir el texto argumentativo. Tipo de texto, fíjate, ¿no? Cuya intención comunicativa es persuadir. En todo caso, ¿no?, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es la finalidad de un texto argumentativo? Claro, la persuasión, es decir, el convencimiento, o sea, busca convencer a la persona a quien pues se dirige a través de argumentos, ¿no? La postura del autor acerca de un tema, claro, ¿no? Y por lo general se trata pues de un tema así controversial o polémico. Muy bien. Hemos citado anteriormente ejemplos, ¿sí o no? Claro. Si yo dijera, por ejemplo, se debe legalizar la marihuana en el Perú, bueno, yo tendría que mencionar una serie de argumentos para poder convencer, para poder persuadir, ¿sí o no? Claro, yo estaría a favor, digamos, de la legalización de la marihuana, por ejemplo, ¿no? Pues estoy citando por si acaso un ejemplo nada más, ¿ah? No es a pensar, el profe está este, a favor, digamos, ¿no? Bueno, simplemente es un ejemplo. Como también podríamos decir, ¿no? Se deben penalizar, por ejemplo, ¿sí o no? ¿No? De repente, pues, ¿no? La venta de marihuana, por ejemplo. Sabemos, pues, muchachos, en algunos países pues, está legalizado. También tiene una serie de propiedades, obviamente, ¿no? Medicinales también. Bueno, obviamente en nuestro país falta regular, ¿no? Las leyes tienen que regular. Si es que más adelante, pues de repente en otras también se permite su legalización. Bueno, el hecho es que en un texto argumentativo se aborda, pues,
temas generalmente polémicos, controversiales. Otro tema controversial sería, por ejemplo, eh, la adopción de niños, ¿sí o no? Por, digamos, pues, ¿no? Matrimonios homosexuales, por ejemplo. ¿Qué opinarían al respecto ustedes? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal la adopción de niños por matrimonios homosexuales? Bueno, yo sé que algunos pueden decirme, no, profe, ¿por qué no, sí o no? Otros pueden decir, no, está mal, profe. Bueno, igual es un ejemplo de un tema polémico, un tema controversial. O sea, no todos, obviamente, van a coincidir. A eso nos referimos cuando aludimos pues, a los textos argumentativos, que plantean textos polémicos. Bueno, veamos acá un elemento de los textos argumentativos. La tesis. La tesis, obviamente, gira, ¿no? O aborda un determinado tema. Claro, ¿no? Una tesis se plantea, ¿no? Sobre un determinado tema. ¿Y qué cosa es la tesis? Es el punto de vista. Claro, ¿no? O también se dice, ¿no? Es la postura. Claro, ¿no? La postura, punto de vista que adopta el autor acerca de un determinado tema. ¿Ya? Y esa postura, esa posición, ese punto de vista mira, puede ser, mira, a favor o puede ser también en contra. ¿En contra de qué? De un determinado tema, ¿sí o no? Puede estar a favor de la legalización del aborto, puede estar en contra también, ¿no? De la legalización del aborto. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera. Ahora, esa postura, ese punto de vista, se tiene que sustentar, se tiene que defender, se tiene que validar, ¿sí o no? ¿Con qué? Ahí viene, ¿no? El siguiente elemento. Es sustentada mediante argumentos. ¿Y qué cosas son los argumentos, profesor? Bueno, un conjunto de razones, claro, con los cuales vamos a defender o sustentar la tesis. Bien, entonces argumentos son, puede ser una razón o razones. Claro. ¿Y qué vienen a ser? Obviamente estas razones justamente os sirven para probar, para demostrar, para contrastar, sirven también, ¿no? Para ejemplificar. Es decir, muchachos, desempeñan pues, ¿no? El papel de ideas secundarias. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estos son los dos elementos, muchachos, de un texto argumentativo, ¿no? La tesis y el argumento. En algunas universidades, casi sus textos giran principalmente en reconocimiento de la tesis y del argumento principal. Por ejemplo, en la Universidad de la Católica, ¿no? Hay un tipo de pregunta especializado, digamos, en la lectura crítica. Y ahí principalmente, pues, no gira en torno a tesis y argumento. Y hay otras formas también de formular, pues, preguntas. Fortalecimiento, debilitamiento de la argumentación. Se habla de punto de coincidencia, punto de discrepancia, por ejemplo. Claro, también, ¿no? Nosotros, bueno, en San Marcos, principalmente nos vengan a preguntar sobre la tesis. Y en algunas preguntas, ¿no? Sobre su argumento. Claro, ¿no? Bien, ahí está entonces elementos de los textos argumentativos. Listo, a ver. La idea principal es la tesis o postura que defiende una idea o la rebate. Rebatir se entiende pues contradecir, refutar. ¿No? Muy bien. Seguidamente, estudiantes. Bueno, esto es algo adicional. ¿Ya? Tipos de argumentos. ¿Ya? Tipos de argumentos, estudiantes. Ahora, cuando nosotros hablamos ya de los tipos de argumentos, se refiere, ¿no? En la persona que va a sustentar, digamos, pues una idea, va a persuadir, digamos, ¿no? Acerca de un determinado tema, se vale, ¿no? De diferentes tipos de argumentos, ¿no? Entonces vamos a conocer algunos de ellos, ¿ya? Que suelen estar presentes en los textos. A veces, por ahí, ¿no? En San Marcos, sobre todo en sus simulacros, ya han formulado más de una vez, ¿no? ¿Qué tipo de argumento, por ejemplo, a veces ha preguntado así, ¿no? ¿Qué tipo de argumento predomina, dice, ¿no?
en el texto. Claro, ¿qué tipo de argumento ha predominado? Entonces ahí podríamos también en todo caso conocer algunos de ellos, ¿ya? Los más comunes. Veamos. Tenemos ahí argumentos, ¿ya? Argumentos, por ejemplo, causales, argumentos deductivos, argumentos empíricos, tenemos, ¿no?, argumentos de autoridad, tenemos, muchachos, argumentos analógicos. ¿Ah? A ver, veamos brevemente cada uno de ellos. A ver. Argumentos causales. Fíjate, ¿no? Como su mismo nombre dice, ¿no? Causales. Es decir, muchachos, el autor tiene que plantearse, ¿no?, una serie de razones, una serie de causas. Claro, ¿no? Es decir, sustenta el porqué de la tesis. Claro, cuando hablamos el porqué, se refiere, pues, ¿no?, a las causas, el motivo, ¿sí o no? Claro, ¿no? Luego, en los argumentos deductivos, ¿no?, ahí se plantea, pues, ¿no?, el razonamiento deductivo. Claro, ¿no? Es decir, apelar a leyes generales, ¿no?, para ir validando los aspectos particulares. Claro, entonces, simplemente, pues, ahí discurre, ¿no?, el desarrollo del texto mediante el razonamiento deductivo. ¿Ah? Razonamiento, mira, dice argumento deductivo, similar. Los argumentos empíricos están basados en hechos concretos, así es, reales. ¿Ah? Se citan, ¿no?, hechos para respaldar lo planteado. Desde ahí se señalan, pues, ¿no?, las evidencias, las pruebas, ¿sí o no? Claro, algunos han creído conveniente crear la vacuna, por ejemplo, ¿sí o no?, contra el COVID, debido, pues, a que hay muchas evidencias, ¿no?, de contagiados, de fallecidos, etc. Entonces, ahí se tienen las evidencias, ahí están las pruebas, entonces debido a ello, pues, ¿no?, también se genera, se elaboran, pues, ¿no?, los o las vacunas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Argumentos de autoridad. En tu curso de lógica también les van a plantearse, ¿no? Claro, ¿no? Argumentos de autoridad. Se apela, ¿no?, a un personaje especialista en una materia, o en este caso puede ser también, ¿no?, una disciplina, ¿no?, un campo científico, etc. Muy bien. Claro, en el campo de la salud, por ejemplo, se cita, ¿sí o no? Claro, a la OMS, a Organismo Mundial de la Salud. Claro, se entiende, pues, es especialista, tiene competencias, ¿sí o no?, en temas relacionados, pues, a la salud, ¿no? Entonces, el argumento de autoridad, se citan personas o instituciones especializadas en el tema. ¿Con qué finalidad se citan, muchachos, a personas o instituciones especializadas? Con la finalidad, ¿sí o no?, de respaldar, claro, ¿no?, nuestros argumentos, nuestra tesis, pues, ¿sí o no? Claro, para hacerlo viable, obviamente para poder fundamentarse o no. Claro, para ello, ¿no?, obviamente vamos a citar personalidades o también instituciones especializadas. Claro, si lo dice tal persona, entonces debe ser por algo, dice, ¿sí o no? Algunos dicen, no lo digo yo, lo dice Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, por ejemplo. ¿No? Entonces como que se vuelve más convincente, pues, ¿no? Argumentos analógicos. ¿Ya? Argumentos analógicos. La palabra analógico nos recuerda las analogías, ¿sí o no? ¿No? En donde vamos a establecer semejanzas, comparaciones, ¿no? Entonces, los argumentos analógicos se relacionan con hechos o procedimientos similares. Claro, tiene que guardar, pues, ¿no?, una analogía, ¿sí o no? Se establecen así una especie de un parangón, ¿no? Comparaciones. Y bueno, ahí está, ¿no? Entonces, estos son, muchachos, los argumentos más comunes, ¿ya? Los más frecuentes que el autor, digamos, pues, que plantea, digamos, que sustenta una tesis, la emplea. Ya está, ¿no? Los argumentos analógicos sirven para establecer analogías, semejanzas, o sea, compara, ¿no?, de manera análoga, de manera similar, dice, ¿sí o no?
La establece más que todo, ¿no? Comparaciones. Así es, ¿no? Por eso aquí mencionamos, relacionan con hechos o procedimientos similares. Claro, busca establecer, ¿no? Una similitud, una semejanza. Muy bien. Entonces decíamos, en los textos argumentativos, muy bien, Juan, muy bien, en los textos argumentativos prevalecen, ¿no? Estos tipos de argumentos. Entonces simplemente pues hay que darle una revisadita, una chequeada por ahí para tener alguna noción. Ahora vamos a ver en el siguiente texto, por ejemplo, algunos de ellos, ¿ya? Se manifiestan. Veamos a ver. Bueno. Y tenemos ahí un cuadrito, ¿no? El recordatorio. Conocer los tipos de argumentos ayuda a establecer la lógica del autor y permite una mejor interpretación del texto. Veamos a ver por acá. A ver, jovencitos. Veamos, muchachos, entonces, presentación del texto argumentativo. La presentación del texto argumentativo. De manera análoga, ¿no? A la estructura que presentó el texto expositivo, también un texto argumentativo presenta elementos, ¿verdad? Presenta elementos. Entonces, si vamos a desarrollar un texto argumentativo, hemos mencionado, sí o no, hace ratito, sí o sí debe aparecer quién. Ahora vamos, tigres. Sí o sí tiene que aparecer quién. A ver, tigre, ese es un texto argumentativo necesariamente. Muy bien, muy bien. Gracias, muchachos. Muy bien, Fabián, claro. Fabián ha mencionado de otra manera, por ejemplo. Aquí Fátima, Juan, Joel nos ha dicho tesis. Fabián menciona de otra forma. Pero fíjense, muchachos, es equivalente. Entonces, vale, ¿no? Para también aquí añadir, ¿no? También mencionarlo, ¿no? Fabián menciona la opinión del autor. Excelente. Esa es otra manera de denominar, muchachos, a la tesis. Claro, lo que el autor opina. Tú opinas, ¿no? Ahora sí yo te digo, ¿no? ¿Qué opinas sobre la unión civil? Por ejemplo, ¿sí o no? ¿Qué opinas sobre la eutanasia? ¿Se debe legalizar? ¿No se debe legalizar en nuestro país? Tu opinión, dice, ¿no? Sí, profesor, se debe legalizar. Ah, muy bien. Tú estás a favor entonces de la eutanasia, vamos a decirlo. ¿Por qué? Y ahí vienen ya tus argumentos. Entonces es lo mismo, ¿no? Cuando dice, ¿no? Punto de vista, o sea, ¿cuál es tu punto de vista sobre tal tema? Está diciendo, pues, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema, ¿sí o no? Claro. Igual, ¿no? Muchos no están de acuerdo, por ejemplo, con este nuevo orden restrictivo, ¿no? Que ha decretado el gobierno, ¿sí o no? Muchos no están de acuerdo. Bueno, otros sí están de acuerdo, claro, ¿no? Entonces, ese es su punto de vista, pues, esa es la opinión, ¿no? De las personas. Claro, ¿no? Muy bien, Julius, claro, ¿no? Eso, claro, para identificar los conectores es válido utilizar, pues, ¿no? Perdón, para reconocer los argumentos, señalar, ¿no? Los argumentos en un texto es válido hacer uso, empleo de los conectores causales. Así es, conectores causales. Dice, no, porque ya ha quedado que, etc. ¿No? Van a ayudarnos también a identificar las razones que el autor está planteando. Entonces, a ver, en este texto aplicativo, díganme ustedes, ¿cuál sería el tema, jovencitos? A ver, en este pequeño texto, ¿eh? A ver, les voy a dar una pista. Está en el primer parrafito nada más. El tema. Claro, recuerda, ¿no? Un texto argumentativo también, obviamente, hay que reconocer el tema. ¿Ah? ¿Cuál sería el tema, muchachos? Solo lee nada más las primeras 2 líneas y medio, nada más. Muy bien, Fabián, ¿no? La elección. Aquí está. Claro, ¿no? La elección de una carrera profesional.
Ese es el tema, jovencitos, ¿ya? Muy bien, excelente, andando en el clavo. Ojo, ¿no? La elección de una carrera profesional. ¿De quién vamos a hablar? Sobre la elección de una carrera profesional. Ahora, ¿y la tesis cuál sería? Claro, ustedes están mencionando, profesor, el tema tiene que ver con, aquí también estamos encerrando, ¿no? Este sería pues el tema, jovencitos. Claro, Tigre, muy bien, ¿no? La elección de una carrera profesional. Melanie, muy bien. Muy bien. Ha reconocido por aquí este término, esta palabra. Es válido. Claro, es válido. Por acá dice. En síntesis, considero, dice. Pero acá está hablando de la vocación. Dice, es un factor determinante para elegir nuestra profesión. Claro. Cuando dice en síntesis es a modo de un resumen y acción, ¿no? Claro, ¿no? Entonces también está al inicio. Claro, ¿no? También aquí como que en la parte final, la síntesis, también muchachos, viene a ser una reafirmación de la tesis del autor. Correcto. Entonces, muy bien. Tiene que ver con la vocación. Mira, y justamente te ayuda, mira acá, mira, acá el texto, mira, dice, el autor dice, desde mi punto de vista. Ya, desde mi punto de vista dice. Fíjate, aquí está lo que el autor dice, mira. Mira por acá la tesis del autor, dice. Profe, ¿qué dice el autor? Dice, debemos elegir, ojo, ¿no? Debemos elegir, dice el autor, una carrera de acuerdo con nuestra vocación. Ahí está. Uno es tema, claro, y otro, muchachos, vendría a ser pues la tesis, ¿sí o no? Claro, tesis. Así es, tesis. ¿De acuerdo? ¿Cuál, Juan? A ver, ¿cuál es la pregunta? Así es, tesis. La primera parte se refiere al tema, ¿no? Este es el tema. Tema. ¿De quién hablamos, profe? Bueno, en el autor nos habla sobre la elección de una carrera profesional. ¿Y qué dice el autor sobre la elección de una carrera profesional? Fíjate, esa pregunta que estoy aplicando se utiliza en todos los textos, ¿no? Para hallar la idea principal. ¿Qué dice el autor? Que debemos elegir dicha carrera según nuestra vocación. Eso es el punto de vista del autor. Claro, yo sé que alguien puede discrepar, ¿no? ¿Qué pasa si elijo una carrera así al azar, nada más, profe, sin tomar en cuenta mi vocación? Bueno, eso sí es el problema de cada uno, pues, ¿no? Pero el autor dice así, el autor recomienda, ¿no? Que debes elegir una carrera según tu vocación. Entonces, eso sería su opinión, sería su punto de vista, sería su postura, ¿sí o no? Es la posición del autor. Claro. Ahora, una vez planteado el tema, planteado la tesis, el autor tiene que convencernos, ¿sí o no? ¿Por qué debo elegir una carrera según mi vocación? ¿Por qué? Y luego viene, pues, Tigres ahí, ¿no? Sus argumentos. Claro, viene ahí sus argumentos. Entonces, por aquí ya hemos subrayado, mira. A ver. Entonces, la primera parte, jovencitos, ¿no? Los elementos. Ahí tenemos entonces en el primer párrafo tema y tesis. ¿Ya? En el segundo espacio, mira, vamos a ver los diferentes tipos de argumentos que el autor emplea. A ver, fíjate. A ver, vamos, tire. A ver. Por ejemplo, a ver, Leslie está llegando a la ola, a ver. Viene ahí corriendo, ¿no? A ver, la puerta está cerrada y ahorita va a acceder a lo de unos segundos. A ver, dice, mira, elegir una carrera por vocación significa optar por aquello que a uno más le gusta y para lo cual tiene mayores capacidades. Y explica, no, mira. Este es un conector pues causal, dado que, ¿sí o no? Hace ratito mencioné un tire por ahí, dado que, ya que.
puesto que, o porque, o pues. Estos factores son clave, dice, para la adecuada formación y desempeño del futuro profesional. Entonces, allí, muchachos, el autor ya está haciendo uso de qué? De un argumento causal. Ah, así es. Mira, otro argumento por acá. Los jóvenes que han elegido una carrera por vocación presentan los mejores promedios de notas en la universidad. Se entiende, muchachos, pues son, digamos, argumentos basados en hechos, ¿sí o no? Claro, se entiende, pues, ¿no? Hay pruebas. Por ejemplo, observar a los estudiantes en relación, pues, a su rendimiento, en relación, pues, a sus calificaciones. Dice, aquellos que eligieron la carrera según su vocación, también dice, pues, sus notas, ¿no? Cuando estudian dicha carrera, son sobresalientes. Seguramente sacan, pues, 18, sacan 20, ¿sí o no? Fíjense, ¿no? Entonces, ¿eso qué tipo de argumento? Es otro argumento. A eso se llama argumento empírico. Fíjate, ¿no? Argumento empírico, basado en hechos. Asimismo, mira, este es un conector también de suma, de adición. Sigue argumentando, estudiantes, sigue argumentando el autor. Dice, asimismo, investigaciones en psicología educativa. Fíjate, ¿no? La psicología educativa también es una ciencia, pues, muchachos. Claro. Entonces, ahí está haciendo alusión, ¿no? A un argumento de autoridad. Una disciplina, una ciencia importante. Entonces dice, investigaciones en psicología educativa demuestran que la deserción de los estudiantes universitarios es menor en jóvenes que han elegido su carrera por vocación. También debes recordar que hace un par de clases atrás desarrollamos sobre la deserción de estudiantes universitarios, ¿sí o no? Claro. Entonces, según la psicología educativa, claro, ¿no? Si un joven ha elegido una carrera según su vocación, dice, la deserción es mínima. Claro, claro. ¿Por qué? Tiene lógica, pues, ¿sí o no? Porque han elegido una carrera, pues, con lo cual se sienten identificados, una carrera, pues, ¿no? Que les agrada, les gusta porque es su vocación. Sería muy difícil abandonarla, a no ser, pues, que se presenten razones ya externas, ¿no? Digamos, ¿no? A ese entusiasmo o ganas que tenga, pues, el estudiante. Claro. Puede ser por enfermedad, bueno, si ahí ya caballero, pues, ¿no? Problemas económicos, bueno, también son otros factores, ya, pues, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué más estudiantes mencionan? Hay quienes afirman que la elección de una carrera es una decisión en la que interviene no solo una variable como la vocación, lo cual es cierto, pero no decisivo. Bueno, entonces también ahí mira, por acá se señala un contraargumento, ¿sí o no? Entonces, más o menos sería pues similar, fíjate. El autor está sustentando, ¿no? Elegir una carrera según su vocación y menciona una serie de argumentos, obviamente, que contribuyen, que fortalecen pues esta tesis. Sin embargo, dice por acá, pues, hay quienes afirman, o sea, no dice el autor, sino otros, ¿se entiende? Hay quienes afirman que la elección de una carrera es una decisión, dice, en la que interviene no solo una variable como la vocación, sino que dice otros elementos, ¿sí o no? Claro. Entonces esto sería como una especie ya de un contraargumento. Es como que refutarlo, ¿sí o no? Mire, señor, no solamente es importante, ¿no? La vocación. Bueno, usted solamente está tomando en cuenta una variable nada más, ¿no? Hay otros factores también, ¿no? Entonces con eso como que un poquito trata de desbaratar, trata de debilitar, pues, ¿no? Su postura, ¿no? Del autor. Entonces es un contraargumento. Generalmente se utiliza, pues, ¿no? Para refutar, ¿de acuerdo? Y luego el autor dice ya, en la parte final, muchachos, ¿ya? Esta síntesis, ¿no? En conclusión, en síntesis, considero, dice, ¿no? Que la vocación es un factor determinante para elegir nuestra profesión, que podremos ejercer con interés y eficacia. Es decir, aquí culmina, concluye, reafirmando su tesis. Entonces, un texto argumentativo, la conclusión viene a ser
una reafirmación de la tesis. Claro, claro, ¿no? Claro, es complementa, ¿no? Claro, es como una tesis también, ¿no? Claro, pero, profe, si usted pone acá tesis, acá abajo tesis, va a poner dos tesis, no es que sean dos tesis, ¿no? Sino que se complementan. Por eso digo, ¿no? La conclusión viene a ser una reafirmación de la tesis. O en todo caso, ¿no? De repente empezó puro argumento, 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 y aquí en la parte final ya plantea, pues, ¿no? su tesis. Claro, claro, ¿no? Así es una síntesis. Una síntesis equivale, claro, ¿no? Digamos como una especie de resumir, pues, ¿no? La tesis. ¿De acuerdo? Claro, podría también, claro, vendría a ser casi lo mismo, pues. Así es lo mismo, ¿no? Por eso, lo más adecuado es decir que viene a ser una reafirmación de la tesis. Claro, claro, ¿no? Está sintetizando, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Luego de los argumentos planteados, una vez más, ¿no? Se reafirma que, digamos, pues, ¿no? La vocación es importantísimo, dice, ¿no? Al momento de elegir una carrera. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos. En los textos argumentativos, lo común es que la tesis está al inicio. Luego va desarrollando, ¿no? Claro, eso es lo común, digamos. La estructura más común, muchachos, en un texto argumentativo es que la tesis está al inicio y luego va fundamentando, pues. Y en la parte final ya concluye, ¿ya? Así como hemos visto, como estamos viendo. Este es un ejemplo así, un modelo. Este es un modelo, digamos, ¿no? De la estructura de un texto argumentativo. Bien, jovencitos, listo. Ahora sí, terminamos ahí brevemente, ¿ya? Ahora vamos a pasar, jóvenes. Bueno, han rebasado el 50%, digamos, ¿no? En los demás muchachos estamos, bueno, hemos salido bien bajos. Así es. Por ejemplo, en la pregunta 1, solamente de todos los que han marcado, solo el 22% ha acertado. El 78% de los estudiantes que marcaron la pregunta 1 marcaron mal. También, bueno, el más bajo es la pregunta número 21, ya por pregunta 15. Debe ser por el tiempo, ¿no? No han llegado hasta ahí. Bueno, solamente 11% acertado, dice ahí. Bueno, en general, bueno, está, bueno, bajo, ha salido bajo, ¿no? Bueno, pero esto también le ha sucedido, ¿no? A tus compañeros de otro salón también, ¿no? Ayer también tenía un turno, bueno, antes de ir, turno tarde también, han salido un poquito así. Bueno, por eso estaban un poco asustados, ¿no, profe? ¿Qué ha pasado, no? Claro, claro, todavía no se recuperan, jovencitos algunos. Bueno, en todo caso, muchachos, mejor vamos a pasar a desarrollar los textos, ¿ya? Y ahí me vas a ir comentando cuál habías marcado y ahí iremos también explicando por qué no puede ser eso la respuesta, ¿ya? A ver, vamos, muchachos. Bueno, entonces, por ahí algunos han quedado grave, ¿no? Están afectados. A ver, si has sacado 53%, ya un poquito has pasado de la mitad, pues, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero claro, tiene que ser más, ¿no? Tiene que ser más. Pero no te preocupes, ¿no? No se preocupen. En el texto de San Marcos, los tres textos no tienen el mismo nivel, ¿ya? No tienen el mismo nivel. A veces no viene un texto un poquito así fuerte, sino que aquí parece que se han juntado los tres textos, ¿no? Con cierto nivel. ¿Está, muy bien? 60%, ya por ahí estamos un poquito ya más arriba, ¿no? Muy bien, muy bien. Correcto, correcto. Ya, y aparte también el tiempo, me dicen algunos, ¿no? Pero más o menos el tiempo es eso, ¿ah? Casi tenemos que manejar, ya ponle pues máximo 30 minutos. Claro, los tres textos. Lo que pasa es que estos son textos argumentativos, ¿no? Los textos argumentativos suelen ser un poquito más, digamos, más densos, ¿no? Y también con cierto grado de complejidad. Te das cuenta de los textos expositivos o científicos, por ejemplo, en la semana pasada sacaron más nota, ¿no? Salieron más alto. Entonces en el examen se combina. Va a venir textos expositivos y textos científicos, ¿no? El texto mixto. Luego va a venir pues el texto dialéctico, o sea, texto argumentativo, así como tipo texto número 2 que has leído. Y luego el texto que está en inglés,
Generalmente suelen ser textos descriptivos, textos así informativos. O sea, esos textos suelen ser más sencillos. Ahora, el detalle en el texto inglés está solamente en el idioma, muchachos. Ese va a ser el único obstáculo, ¿tá? Pero el contenido, digamos, la temática, suele ser incluso el más sencillo, o sea, de los tres, el más sencillo, el texto en inglés, ¿ya? Pero el detalle está, de repente no dominamos, ¿no? El idioma. No, profe, yo no puedo, no sé leer en inglés. Eso sí va a ser un gran limitante. Claro, pero si tú sabes inglés, bueno, entonces vas a acertar, ¿no? En el texto en inglés, porque las preguntas, el texto, el contenido es sencillo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los más pesaditos? El texto dialéctico, el texto argumentativo, por ejemplo, ¿no? Pero, repito, ¿no? A veces suele venir un tema un poquito más sencillo. A veces. Pero otras veces también, ¿no? Viene de carácter filosófico. A ver. Veamos, muchachos. Correcto, correcto, muy bien. Casi, casi, casi muy bien. Está por ahí, ¿no? Sí, pues, la clase la semana pasada había sacado una buena nota, Wilber, ¿no? Así es. Ya, bueno, estamos por ahí entonces, correcto, ¿no? Ya, entonces, muchos jovencitos, tus compañeros ayer se habían equivocado, ¿no? En identificar, por ejemplo, cuál es la tesis. A veces cuando uno se equivoca en planteamiento, en reconocimiento de la tesis, todas las preguntas no van a salir mal. Ah, vas a creer, pues, o sea, claro, vamos a entender, pues, al revés, digamos, el texto. Entonces, todas las preguntas no van a salir prácticamente mal. Entonces, hay que ir reconociendo, claro, ¿no? Hay que concentrarnos. A ver, en el texto número uno, muchachos, por ejemplo, ya al ojo, ¿no? Por ahí, claro, el tema generalmente aparece, pues, ¿no? Al inicio ya de frente, a veces nos plantean, ¿no? ¿Cuál es el tema, ¿no? Por ejemplo, en el texto número uno, ayúdame, vamos, vamos, Tigres, ayúdame a ver. ¿Cuál es el tema? Pues en el texto número uno. Ahí está, profe, ahí está, señálelo ya, muy bien, muy bien, ahí está, pero escríbelo, pues, ¿cuál es el tema, Ana? Primero el tema, ¿no? ¿De quién se habla? Muy bien, Fátima. Muy bien, muchas gracias. Ahí está, profesor. El tema es esto, ¿no? El movimiento, claro, tire, ¿no? El movimiento antivacunas. Muy bien, Nicole, muy bien, muy bien. Ese es el tema, ¿ya? De él vamos a hablar, del movimiento antivacunas. ¿Qué se dice del movimiento antivacunas? Vamos a ver. Pero tiene que estar relacionado con el movimiento antivacunas. Primero hay que leer el primer párrafito, ¿ya? Vamos a leer el primer párrafo y ahí vamos a destacar algunos aspectos importantes. Dice, ¿no? El movimiento antivacunas cobró impulso, cobró fuerza, ¿no? Hace poco más de una década, a raíz de la publicación de un estudio con 12 niños. Dice, que mostraba una asociación entre la vacuna del sarampión y el autismo, actualmente desacreditado por distorsión de datos. Sin embargo, los antivacunas persisten con una serie de argumentos que carecen por completo de evidencia científica. Bueno, acá entonces hay dos ideas, ¿sí o no? Por un lado, lo que sostienen o lo que sostenían, ¿no? El movimiento antivacunas, y por otro lado, lo que el autor obviamente está diciendo, ¿no? Si realmente el movimiento antivacunas tenía razón o no tenía razón. Bueno, el autor, ¿qué dice Stiantes? Dice, actualmente ese planteamiento, esa idea del movimiento antivacunas, dice, ha quedado desacreditado por distorsión, por alteración de datos, ¿ya? O sea, actualmente, digamos, pues, ese reclamo, esa protesta o esa idea del movimiento antivacunas ya carece, ¿sí o no?, de validez, dice, está desacreditado. Sin embargo, mira, ¿no? Sin embargo, a pesar de estar ya desacreditado, ¿qué pasa? Dice, los antivacunas, ese movimiento antivacunas persisten, dice, con una serie de argumentos, ¿ya? Que carecen, dice, muchachos, por completo de evidencia científica. En otras palabras, ¿qué sostiene el autor? ¿Cuál es el punto de vista del autor
¿Cuál es la opinión del autor, muchachos? Claro, con nuestras propias palabras, ¿sí o no? ¿Ah? El autor sostiene que los argumentos que plantean el movimiento antivacunas carece de lógica, carece, dice pues estudiantes, ¿no?, de sustento científico. Eso es lo que sostiene el autor, fíjate. Ojo, ¿no? Repito, ¿no? El autor dice que el movimiento antivacunas, claro, o si quiere, ¿no? Los argumentos del movimiento antivacunas carecen de sentido, dice. ¿Por qué carecen de sentido? Porque no están sustentados en pruebas, en evidencias científicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería, pues, estudiantes, el punto de vista del autor. ¿Ya? Y luego, ahí está la tesis, pues, ¿sí o no? Claro, ¿no? Por carecer de pruebas, de evidencias científicas, quedan desacreditado, ¿no? El movimiento antivacunas. Listo. Ahora, el autor tiene que ir señalando sus argumentos. Por ejemplo, ¿cuáles son sus argumentos para demostrar o para descartarlo, ¿no? Al movimiento antivacunas? ¿Qué argumentos presenta el autor? ¿Ah? Muy bien, entonces ahí vamos. Ahí vamos. Claro, lo que pasa es que inicialmente el movimiento antivacunas creía pues que había un vínculo, dice, ¿no?, entre las vacunas del sarampión y el autismo. Es como que ellos habían afirmado pues que a los niños que les habían vacunado contra el sarampión, ¿no?, en vez de remediarlos, curarlos, habían originado, dice, pues no, el autismo. Por eso estaban en contra de las vacunas. Ya no estaban de acuerdo con las vacunas. Por eso hablan, ¿no?, del movimiento antivacunación. Claro, generalmente, claro, ¿no? Hay que subrayar. Claro, también dijimos, creo que las técnicas, ¿no? Ahí mencionamos. Generalmente se subrayan. ¿Qué se subrayan? ¿Los negativos o los positivos? Se suele, ¿no? Generalmente se recomienda subrayar los aspectos favorables, positivos, ¿no? Claro, claro. A ver, bueno, aquí estamos resaltando, hemos resaltado aquí nosotros, ¿no? Esta es la parte de la tesis, pues, claro, en la segunda parte hemos subrayado, la primera parte tiene que ver con la temática, ¿ya? Ahora, veamos cuáles son sus argumentos del autor. Sostienen, por ejemplo, el autor dice así, ¿no? Sostienen, por ejemplo. ¿Quiénes sostienen? Se está refiriendo al movimiento antivacunas, pues. Claro, ¿no? Se está refiriendo al movimiento antivacunas. Según la autor dice, ¿no?, el movimiento antivacunas sostienen, por ejemplo, que las vacunas son responsables del número creciente de alergias, asma y enfermedades autoinmunes. ¿Eso quién sostiene? El movimiento antivacunas. Nuevamente recalco, ¿no? El hecho de haber vacunado contra el sarampión, dice, más bien ha generado otro tipo de enfermedades, como alergias, asma y enfermedades autoinmunes. Frente a esa afirmación del movimiento antivacunas, el autor menciona lo siguiente. Dice, ningún estudio a gran escala, fíjate, estudiante, ha mostrado que las vacunas aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes o alergias. Es decir, basado en estudios científicos. Dice, ¿no? Ningún estudio a gran escala, dice, pues ha logrado determinar que las vacunas aumenten, pues, ¿no?, riesgos de enfermedad como autoinmunes o alergias. Dice el autor nuevamente, si se ha reportado una asociación entre casos de una enfermedad autoinmune llamada trombocitopenia idiopática y la vacunación contra MMR, sin embargo, varios estudios coinciden en que la frecuencia de dicha enfermedad en niños vacunados, dice, por ejemplo, 1 en 30.000, es mucho menor que en niños que padecen la rubiola, 1 en 3.000, o el sarampión, 1 en 6.000. Es decir, claro, de presentarse, muchachos, dice, pues es una cantidad prácticamente casi ínfima, de 1 en 30.000. O sea, según las evidencias, según los estudios, claro, ¿no?, de evidenciarse algún tipo, pues, ¿no?, de anomalía, se da, pues, en menor medida todavía comparado con otro tipo de vacunas. Fíjate, ¿no? Otro dice, es verdad
que la prevalencia de asma, alergias y enfermedades autoinmunes ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, sobre todo en países desarrollados. Pero hay evidencia de que este fenómeno se debe al ambiente higiénico en el que ahora vivimos, donde estamos expuestos a menos bacterias y parásitos, particularmente durante la infancia temprana, y a que estamos modificando nuestra flora intestinal por un exceso, dice, no, por un uso excesivo de antibióticos y una dieta rica en grasa y pobre en fibra. Oye, mira, entonces, estudiantes, ¿no? Hay evidencia, dice, de que este fenómeno se debe más bien al ambiente higiénico en el que vivimos. O sea, el autor admite, el autor está, digamos, aceptando que las enfermedades como el asma, alergias y el autoinmune se han incrementado, pero eso más bien dice se debería a otras causas, como por ejemplo habla de ambientes higiénicos en la cual nosotros vivimos. Además de ello, menciona pues no también debido a un uso excesivo de antibióticos y también no pobre no alimentación en fibra. Entonces, estos elementos serían las verdaderas causales de por qué las enfermedades como las alergias, asma y de autoinmune se hayan incrementado, pues no, últimamente. Y no dice, pues, debido a las vacunas. Muy bien. Entonces, fíjate cómo el autor está, digamos, mencionando evidencias, ¿no? Está, pues, de alguna manera refutando a esa idea que habían planteado, pues, ¿no? El movimiento antivacunas. Que el hecho de decir que las vacunas habían originado una serie de enfermedades. ¿De acuerdo? Oye, muchachos, oye. Eso es entonces en relación, pues, ¿no? A la primera parte del texto número 1. Entonces, por aquí voy a borrar esto para pasar a limpio. Ya, veamos, en limpio entonces. A ver. Bueno, tenemos una sumilla, ¿no? El movimiento antivacunas persiste en su postura desacreditada con sus argumentos anticientíficos. Decimos argumento anticientífico porque carecen, pues, ¿no? De una base científica. La segunda sumilla, ¿no? Culpan a las vacunas del aumento de alergias, asma y enfermedades autoinmunes, pero sin ningún estudio serio comprobado. ¿De acuerdo? Y la siguiente sumilla. Existe el aumento, más bien en lo que el autor plantea, ¿no? Existe el aumento de las enfermedades referidas por otra causa. ¿No? Por ejemplo, el ambiente higiénico actual que no estimula la inmunidad. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Claro, a veces es también malo, ¿no? Demasiado aséptico, demasiado higiénico también a veces pues es negativo. Todo en extremo pues es negativo, o sea, ¿no? Claro, ¿no? Recuerden pues a veces los niños que salen a la calle, a veces, fíjate, hay casos suceden, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces un padre de familia quiere tener encerrado a su hijito, o sea, ¿no? Lo tiene abrigado para que no se resfríe, para que no le dé tos, etc., ¿no? Sin embargo, apenas, ¿no? Se asoma por la puerta, salió a la calle y contrajo, ¿no? Alguna bacteria, algún virus, se enfermó. Pero hay otros niños que andan solamente en chorcito nada más, ¿no? Sin sandalias, sin polo, saltando, ¿no? En los charquitos, ¿no? En la pista, en agua, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué les sucede? Nada. Totalmente, pues, ¿no? Han desarrollado, ¿no? Su sistema inmune fuerte, ¿sí o no? Claro, claro, ¿no? Bueno, también de esa manera, obviamente, ¿no? Se puede fortalecer el sistema inmune. A veces, ¿no? Hay personas que comen en la calle, ¿sí, no? Comen en la calle, en la tía veneno, una serie de cuestiones, ¿sí o no? Claro. Pero, ¿qué les pasa? Nada. A las 500, tú sales de tu casa, siempre has comido en tu casa, ¿sí o no? Comes en la esquina, en el barrio por ahí, ¿no? Y luego tienes pues un dolor de estómago así terrible, ¿sí o no? Entonces quiere decir que esas personas que siempre comen en la calle han formado ya un sistema inmune. Su sistema inmune pues se ha desarrollado, está fuerte, ¿sí o no? Ya no les pasa nada, muchachos. Pero de manera análoga, también aquí el autor plantea que debido, ¿no? En tiempos modernos, debido, pues, ¿no? A ambientes higiénicos, a veces, pues, ¿no? Están expuestos, dice, pues, ¿no? Menos a las bacterias y parásitos. Por lo tanto, al menor contacto con ellos, uno puede contraer enfermedades. También el uso menciona, ¿no? Excesivo de antibióticos. Claro, también no es recomendable, pues, ¿no?
recetarse uno mismo, ¿sí o no? Los antibióticos lo que van a hacer, pues, es matar, ¿no? También, ¿no? La flora bacteriana que tenemos en los intestinos, además de ellos, jovencitos, fortalecen, ¿no? Las bacterias se hacen más resistentes también cuando no es lo indicado, ¿no? Entonces, muchachos, eso no es adecuado. Entonces, por ese lado, puede generarse más bien enfermedades, ¿sí? Entonces, eso serían, según el autor dice, las verdaderas razones por las cuales más bien se han incrementado este tipo de enfermedades. Y finalmente, muchachos, finalmente, los antivacunas también afirman que la protección natural es mejor que la inducida por la vacuna. Eso es lo que afirman los antivacunas. El autor dice, es cierto que para algunos patógenos la inmunidad natural puede ser de mayor duración que la generada por la vacuna. Sin embargo, dice, el riesgo por adquirir una infección de manera natural no tiene comparación con el riesgo asociado a cualquier vacuna recomendada. Nuevamente, muchachos, ahí haciendo énfasis, pues, ¿no? Claro, ¿no? La relevancia, la importancia, pues, que tiene en todo caso, ¿no? La vacuna para poder inmunizar, pues, a la persona. Entonces, los antivacunas plantean la superioridad de la protección natural, pero en realidad las vacunas ofrecen mayor protección a la salud. Bien, muchachos, ese es el texto número 1. ¿Ya? Texto número 1. Con gran pesar, debo decirte pues que en la pregunta número 1, muchos jovencitos, ya muchos jóvenes, se han equivocado en la pregunta número 1, jovencitos. ¿Ya? A ver, en todo caso, para responder la pregunta 1, aquí tenemos un pequeño, ahí está bueno, primero el texto médico, ámbito, ¿no? De la salud, de carácter argumentativo, y el tema central, ¿no? Refutación a los argumentos antivacunas. Claro, el autor está planteando una serie de razones, evidenciando, demostrando, pues, que el movimiento antivacunas está equivocado. Entonces, por acá, el contexto para responder a la pregunta número 1. A ver, Tigres, pregunta 1, ¿cuál marcaste, por ejemplo? Pregunta 1. A ver, ¿cómo sale la pregunta 1, profe? Ya, bueno, algunos marcaron, profe, B de barcos, yo marqué, dice, profe, A de avión, el profe, yo marqué la C, me dicen por ahí. ¿Quién da la D? A ver, también la A, dice por ahí. Mira, han marcado la A, la B, la C. Ahí me están enviando, ¿no? Las otras respuestas. Ya, muy bien, también han marcado la letra D de dados. Bueno, pregunta por sentido contextual. Mira, observa, tire por acá, ya, a ver. Sí, pues, estamos muy divididos, claro, ¿no? Bueno, muchos han marcado la A, otro grupo ha marcado la B, la C, la D, y así. Bueno, uno de ellos debe ser la respuesta, pues. Entonces, el contexto dice, ¿no? Un estudio que mostraba una asociación entre, dice, mira, acá está la clave, mi estudiante. Una asociación entre la vacuna, mira, por acá tiré, mira pantalla, la vacuna del sarampión y el autismo. A ver. Han planteado, dice, una asociación. Claro, ¿no? ¿Cómo se entiende, pues, ellos estudiantes? De la siguiente manera. A ver, tire. Han establecido, dice, una asociación entre la vacuna y el autismo. Esto se entiende de la siguiente manera. El movimiento antivacunas cree que la vacuna viene a ser la causa, ¿sí o no?, del autismo. Claro, en otras palabras, ¿qué me está diciendo? Muy bien, Fátima, ¿sí o no? Que la vacuna, dice, del sarampión ha originado, ¿sí o no? Si es la causa, es decir, ha originado, ¿qué cosa, estudiante? Ha originado, estudiantes, claro, ¿no? Al autismo, claro, según el movimiento antivacunas. Si la vacuna, claro, esa es la asociación, ¿no? Han asociado que la vacuna ha originado el autismo. Por lo tanto, asociación equivale, pues, muchachos, a dar origen, generar. Claro, ¿sí o no? Por lo tanto, no, ahí no hay variación, pues ahí está hablando de una relación de causa-efecto, asociar, ¿no? Relaciona que uno es causa, el otro es efecto. Claro, si la vacuna ha originado, entonces, ¿qué palabra alude a origen?
tú que eres amante de la Biblia, pues es una palabra bíblica, ¿sí o no? Origen, como que Nuevo Testamento. No, no, nada que ver eso, estudiante, ¿no? Ahí la palabra sería, claro, Génesis. La Génesis equivale a origen. A que tú lo descartaste Génesis porque ese es nombre, dice, de su amiga. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo vas a descartar por eso? Pues Génesis significa origen. Entonces, asociación da a entender pues que la vacuna del sarampión originó, generó el autismo. Muy bien, Tire. Esa es la respuesta a la pregunta número 1. Muy bien, muchachos. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Bueno, por lo menos intentaron, pues, ¿no? Bueno, ahí está el Tire. Ahora, la A dice, pues, grupo, dice. De repente por el término de una asociación, ¿no? Lo has entendido. Claro, lo que pasa es que se puede entender asociación como un grupo en otra circunstancia, en otro contexto, ¿no? De repente, ¿no? La asociación digamos, a ver, de los comuneros, ¿no? De repente los trabajadores dicen, vamos a formar una asociación, o los vecinos, ¿no? Vamos a formar una asociación de vecinos. En ese sentido, asociación puede entenderse como un grupo. Pero aquí el contexto no se refiere, ¿no? A establecer grupo, sino está dando a entender que la vacuna ha sido la causa del autismo. O sea, lo está relacionando. Asociar significa la vacuna y luego no el autismo. Está asociando a estos dos elementos. Uno origina al otro. Así lo ha asociado, digamos, lo ha vinculado. Hay una relación de vínculo, ¿no? De causalidad o también de origen. ¿De acuerdo? Ese sentido, jovencitos. Bien, pregunta 2. Bueno, voy a borrar esta parte. Listo. Muy bien, pregunta 2, Tigre, vamos. El objetivo principal que persigue la autora del texto es... ¿Cuáles estudiantes? Claro, en el texto, ¿no? La autora menciona en la parte final, ¿no? Claro, claro, ¿no? Está tratando, pues, muchachos, de mostrar, está tratándose, ¿no? De evidenciar la falta, pues, ¿no? De razón, de sentido que tiene, pues, ¿no? El movimiento antivacunas, porque dice, pues, sus razones, sus argumentos carecen de una base científica. ¿Y dónde menciona esa idea, estudiantes? ¿En qué alternativa? A de avión. Algunos jóvenes por ahí me dijeron, profe, es que la verdad yo no sabía qué cosa es patentizar. Fíjate, ¿no? Entonces inicia, dice patentizar. Entonces patentizar es evidenciar, es mostrarse o no. Claro. Por lo menos te habrás guiado de la siguiente, pues, ¿no? Dice, la carencia de fundamento científico de las ideas antivacunas. Esta es clave, pues, ¿sí o no? Claro, claro. Por ahí, pues, obviamente, ¿no? Respuesta de estudiantes 2A de avión. Muy bien, muchachón, muy bien. Muy bien, Tigres, muy bien, Tigresas. Ahí está, ¿no? Claro, muy bien, Nicole, Fátima, muy bien, Anaís. 3. Pregunta número 3. Pregunta 3. A ver, ten cuidado. A ver, ten cuidado, mira. A ver, aquí me dice que es incongruente. A ver, es incongruente, mira. A ver, voy a encerrar por aquí, ¿ah? Voy a encerrar, estudiantes, todo lo que estoy encerrando, mira. A ver, más o menos para que puedas entender la pregunta. Por eso, muchachos, en método láser, ¿no? En la parte de la evaluación, tenemos que examinar cuidadosamente los tipos de preguntas. ¿Ah? Dice, la pregunta dice, es incongruente. O sea, todo lo que he encerrado dice que es falso. Ojo, ¿no? Todo lo que he encerrado es falso, dice. Y uno se pregunta, ¿no, profe? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Por qué es falso eso? O sea, acá nosotros planteamos así, mira, ¿no? ¿Por qué? O sea, todo lo que está encerrado, ¿por qué es falso? Y explica aquí. Porque, ya que, pues, había tire en la pregunta número 3, que alguien ha marcado la respuesta adecuada, Nicole. Oye. Entonces dice, es incongruente sostener que el aumento de la prevalencia del asma, de las alergias y de las enfermedades autoinmunes es producto de la aplicación de vacunas. O sea, según la autora, ¿sí o no? Esto es falso.
¿Por qué es falso? Aquí explica, pues. Porque en el texto menciona, porque existen otros factores, ¿sí o no?, de mayor incidencia. Por ejemplo, ahí menciona, ¿no?, la condición higiénica, por ejemplo, el uso de los antibióticos, por ejemplo, la pobre alimentación en fibras, por ejemplo. Por eso esa afirmación dice es falso. Claro, tiene, muy bien, ¿no? Entonces ahí está la respuesta, entonces, ¿dónde? La B, o no la B tire. ¿Viste? Mira, está el contexto, ¿no? Es verdad que la prevalencia de asma, alergias ha aumentado considerablemente en las últimas décadas, pero dice, hay evidencia de que este fenómeno se debe al ambiente higiénico en el que ahora vivimos. Correcto. Entonces, muchachos, aquí tu respuesta sería, pues, claro, claro, así es. Barquillo, barquillo, ¿verdad? Siguiente número, tires. Siguiente número. ¿Todo bien, jóvenes? Todo bien, muy bien. Se pregunta 3. Pregunta número 4. Pregunta número 4. De la alusión al sarampión en la última parte del texto, es válido inferir que. A ver, vamos a ver, tires. Entonces, profe, necesito, ¿dónde está la última parte del texto? A ver. ¿Te acuerdas que te comenté de inferencia? Hay tipo de inferencia, ¿sí o no? Hay inferencia global, también hay inferencia local, ¿sí o no? Esta es una pregunta por inferencia local, ¿ah? Y te está aclarando bien, bien claro acá dice, ¿no? De la alusión, o sea, del mención, ¿no? Del sarampión en la última parte del texto. Es válido inferir que. ¿Dónde está la última parte del texto? Aquí está, mira. El sarampión, dice, causa la muerte de 2 de cada 1000 individuos infectados en países desarrollados. En países de bajos recursos, esta cifra puede ser hasta 20 veces mayor. Vamos, Tires, a partir de ahí, ¿qué alternativa, qué afirmación podemos deducir? Algunos jóvenes, bueno, tus compañeros de ayer marcaron, por ejemplo, la D. Algunos marcaron la letra D. Por aquí, Nicole, Anaís, me dicen, profe, la A. ¿Qué dicen los demás? ¿Cuál es la respuesta? Fabián, también A de avión. Fátima, profe, es la A, me dice. Claro, ahí ya tienes que aplicar pues tus conocimientos, ¿no? De matemática, ya, ¿sí o no? Muy bien, Luis. ¿Sí o no? Ahí involucra también matemática, fíjate. Porque no es profe de razonamiento oral. Sí, pues, estudiante. A veces cuando hay datos estadísticos, comparan, ¿sí o no? Claro, ahí tienes que realizar, pues, comparar proporciones. Claro, eso tienes que utilizar, pues, aquí también, ¿no? Entonces aquí te está diciendo que el sarampión causa la muerte, dice, de 2, mira, y dice 2 de cada 1000 individuos. 2 de cada 1000 individuos. ¿Eso dónde? Esos en países, dice, desarrollados. Ahora, en porcentaje, esos 2 de 1000, ¿cuánto representa? Bueno, ahí ustedes han hecho sus operaciones, por ahí el profesor dice, ¿no? 0,2%, ¿no? Claro. Ahora dice, en países de bajos recursos, esta cifra puede hasta, dice, ¿no? Puede ser, dice, hasta 20 veces mayor. Claro. ¿Y cuánto sería si fueran 20 veces mayor? Claro, claro. Aproximadamente, muchachos, sería, pues, ¿no? El 4, ¿sí o no? 4% aproximadamente. ¿De acuerdo? Claro, claro. Así es, así es, así es. Tienes que multiplicar por 20, algo así, pues, ¿no? 0,2%, 20 veces, dice, ¿no? 20 veces puede ser, ¿no? Eso sería, ¿no? Donde en países de bajos recursos. Claro. Entonces ahí te sale la respuesta de avión, ¿no? Puede cobrar la vida, o sea, pueden morir, por ejemplo, el 4% de infectados aproximadamente, donde en países pobres. Ahora, ¿por qué no puede ser, profe, la D? Porque la D está hablando más que todo de contagiarse, riesgo de contagiarse. Y aquí está hablando de muertos. Mira, de muerte está hablando. Mira, muerte dice. Claro, ¿no? Así es. ¿Por qué 0,2%? Porque tiene que hacer cálculo, pues, ¿no? O sea, 2, mira, dice, ¿no? Claro, ¿no? La muerte dice 2, dice, de cada 1000.
en porcentaje, ese 2 de cada 1000 equivale pues al 0,2%. A ver. Ahora, dice, el nivel económico, dice, es un rasgo írrito para comprender los problemas sanitarios. Esto es incorrecto. Cuando dices un rasgo írrito, ¿tú sabes qué significa írrito? Nulo. El nivel económico no es un rasgo así nulo, es un factor importante. Claro, fíjate, el nivel económico, ¿no? En países desarrollados solamente de cada 1000 fallece 0,2%. En países de bajos recursos, de 1000, el 4%. Es alto, pues, ¿sí o no? Claro, claro, ¿no? Muy bien. Respuesta, Tigres, sería entonces, no es la D, no es la C, avión. Muy bien. Ahí está aplicado, mira, aritmética creo que aplica, ¿no? Matemática, mira. Pregunta número 5. A ver, tire, vamos. Con razón, pues algunos jovencitos, ¿no? Han tropezado con el texto número 1. Sí, pues, ¿no? A ver, pregunta 5, jovencitos. Si se hubiera demostrado que el estudio que favoreció la aparición del movimiento antivacunas no tergiversó sus datos. Recuerda que en la parte inicial menciona pues que habían tergiversado esos datos, ¿no? De 12 niños. Entonces, si no hubieran tergiversado esos datos, por lo tanto la autora hubiera admitido, hubiera dado por válido el planteamiento del movimiento antivacunas. No, sí o no, porque se entiende, pues es un número minúsculo. Para una evidencia científica, obviamente, ¿no? Tiene que ser mayor la población o la muestra. O sea, de igual manera, hubiera sido, pues, refutado, ¿verdad? Entonces, en la pregunta 5, estudiantes, la respuesta, entonces, concretamente, sería, pues, la alternativa D, ¿no? Aún podría ser objetado, es decir, ¿no? Refutado por el carácter exiguo, escaso de la población con que contó. Porque solamente es 12 niños nada más muéstranos. O sea, muy poquito, ¿no? Para una evidencia. Pues. No, no tiene que ver con si es más lento o con mayor rapidez, ¿no? La difusión de la información, sino está hablando si o sea, la intención de la pregunta es si realmente hubieran tenido razón o no hubieran tenido razón, bueno, los movimientos antivacuna. En función a ello, digamos, siempre te he comentado, ¿no? Pregunta de inferencia, extrapolación, tiene que ir de la mano con la idea principal, ¿no? Y la idea principal o la tesis es, pues, no refutar, digamos, pues, los argumentos que han manifestado el movimiento antivacunación. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno. O sea, cuando tiene dos posibilidades, ¿no? Profe, yo estoy entre la B y la D, ¿no? Lo cual de ellos está ligado, está relacionado pues con la tesis. A eso tienes que marcar, pues, ¿ya? Y sería la letra D de dados. Bien. Texto número 2. Ya, texto 2. A ver. Texto 2, jovencitos, puntual. Ya, texto número 2, puntual. A ver. Yo les pregunto el texto número 2. ¿De quién me está hablando el autor? ¿Ya? ¿De quién nos habla el autor, muchachos, en el texto número 2? Ya, el tema, por lo menos díganme pues el tema, muchachos. ¿Ya? Por lo menos mencionen el tema, jovencitos. ¿Cuál sería? Claro, aquí mira, habla pues de el lenguaje, muy bien, Fátima, de un tipo de lenguaje, ¿no? En contexto lingüístico, ¿no? Dice lenguaje políticamente correcto. Luego, más adelante todavía aparece el lenguaje, ¿no? Pero aquí en la parte superior, el autor está hablando, ¿no? Dice, los defensores, ¿no? De lo políticamente correcto. Claro, ¿no? Dice, cuando dice han abrazado, quiere decir no han adoptado una estrategia de lucha que persigue la reforma moral del mundo. O sea, algo general, digamos, ¿no? Pareciera que, en principio, su objetivo apunta a desaparecer el comportamiento irreverente del espacio público. Claro, un comportamiento irreverente es un tanto así como falta, pues, ¿no? De respeto, como ser, pues, muy directo, ¿no? Un tanto así el atrevimiento, digamos. Es la irreverencia, la irrespetuosidad, ¿tá?
Lo que se niega, dice, a reconocer es que sin irreverencia no solo no hay pensamiento crítico posible, dice, sino que tampoco puede haber relaciones humanas auténticas. O sea, para el autor es importante la irreverencia, ya que va a permitir, dice, desarrollar pensamiento crítico, refutar, contestar, por ejemplo, ¿sí o no? Y de esa manera permite, dice, relaciones humanas auténticas. Experimentar al otro en su autenticidad implica el riesgo de resultar ofendido por él. Claro, se entiende, pues, no sé si es que alguien es directo, ¿no? Puede refutar, contestar, puede obviamente ofender de alguna manera. La irreverencia es el costo de vivir en una sociedad libre. Entonces, para el autor, muchachos, para el autor, mira, resalta, claro, ¿no? De lo contrario, pues, ¿no? De la respetuosidad, de acatar, digamos, ¿no? De lo políticamente correcto. Entonces, el autor dice, ¿no? La irreverencia es el costo de vivir en una sociedad libre. Ahora, se entiende, pues, los defensores de lo políticamente correcto van a estar en defensa, ¿no? O sea, como que van a creer, pues, que las personas deben ser bastante respetuosos, decir las cosas, pues, con mucha delicadeza. Ahí te vamos a mencionar las ideas que plantean, ¿no? Los defensores de lo políticamente correcto. Por otro lado, la excesiva preocupación por las sensibilidades del otro tiene un lugar central en la manera en que la acción política es formulada. Entonces, claro, ¿no? Lo políticamente correcto defiende, ¿no? Como que le da mucha prioridad la sensibilidad del otro, de no afectarlo, por ejemplo. El activismo políticamente correcto pretende corregir los problemas del mundo haciendo ciertas concesiones lingüísticas a los grupos sociales oprimidos. Es decir, a los grupos oprimidos, ¿no? O sea, lo políticamente correcto quiere supuestamente corregir, defender mediante artificios lingüísticos. Esto es dulcificando, suavizando en las palabras, evitando, pues, ¿no? Los términos un tanto fuertes, chocantes, directos o a veces despectivos. Es decir, recomendaría, muchachos, emplear, pues, ¿no? Los famosos eufemismos, por ejemplo. Ejemplos, mira, lo que sostiene, ¿no? Los defensores de lo políticamente correcto, dice, ¿no? Está mal decir, ojo, ¿no? Está mal, está incorrecto, dice, decir negros y no gente de color. Está mal decir discapacitado, dice, y no gente con capacidades diferentes. Está mal decir viejos y no adulto mayor. Entonces, de alguna manera, el lenguaje políticamente correcto quieren evitar, digamos, ¿no? Ese mal sabor a aquellas personas que pueden sentirse, pues, ¿no? Aludidos. Entonces, para ellos lo más importante, ¿cuál es? Evitar herir, pues, ¿no? Su sensibilidad, su susceptibilidad de las personas. ¿Tá? Hay que emplear, dice, otros términos. ¿Tá? Por eso habla, ¿no? De ciertas licencias o concesiones lingüísticas, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, en vez de decir negro, pues es gente de color. En vez de decir no discapacitado, ¿no? Claro, claro, ahí están otros equivalencias. Dice, están convencidos de que tales grupos están profundamente enfrentados con los modos en que la sociedad los define y que se les hace un favor enorme al tratarlos con una delicadeza lingüística que en realidad dice no afecta a las causas de su opresión. Pero el autor, muchachos, no está de acuerdo con los defensores de lo políticamente correcto porque ellos solamente se estarían preocupando en el aspecto formal, pero no ayudan verdaderamente a cambiar de condición a las personas pues que están realmente oprimidos, ¿sí o no? Claro, ¿no? En ese sentido, el texto A argumenta pues que la corrección política no provoca, ¿sí o no? Un impacto real ni mejora la situación pues, de los sujetos que lo señala, que lo nombra delicadamente. ¿De acuerdo? Por ese motivo está pues discrepando con los defensores de lo políticamente correcto. Bien, muchachos, vamos a por aquí plantear pues las sumillas, claro, los eufemismos, ¿no? Reemplazar términos así chocantes por algo más suave, ¿no? Lo que pasa es que el autor, como que eso sería solamente en el plano formal, nada más dice, pues, ¿no? O sea, para el autor lo más importante sería ir a digamos, las verdaderas causas, ¿no? Por ejemplo, de los prejuicios,
las verdaderas causas, ¿no?, del racismo, de la opresión. Ir al fondo del asunto sería más importante, dice, ¿no?, que simplemente, pues, no dulcificar las denominaciones, los términos nada más. Claro, ¿no? Eso no es suficiente, dice. Por eso el autor discrepa, está en contra, pues, ¿no?, de los defensores de lo políticamente correcto. Bien, bien, jovencitos, ahí están las respectivas sumillas, ¿no? Lo que hemos mencionado. ¿Ah? Bien, eso es el texto 2A. Muy bien. Ahora veamos si el autor está en contra de los defensores de lo políticamente correcto o del lenguaje políticamente correcto, ¿no? Entonces, se entiende, pues, el autor del texto 2B va a estar haciendo a favor. Claro, aquí está en contra, ahora será, pues, a favor del lenguaje políticamente correcto. Ya se puede, pues, inferir, deducir. Y vamos a ver por aquí. A ver. En todo caso, ¿por qué va a estar en defensa, sí o no, de lo políticamente correcto? Entonces nos va a argumentar. A ver, vamos a borrar esto. A ver, breve entonces por aquí, jovencitos. Dice, la crítica a la corrección política puede hacernos perder, dice, la perspectiva. Entonces ya ahí te dice, sí o no. El autor del texto 2B sostiene que cuestionar, discrepar, no estar de acuerdo con lo políticamente correcto puede hacernos perder, dice, ¿no?, la perspectiva. ¿En qué se refiere cuando menciona la perspectiva? Es decir, ¿no?, en condiciones. Por ejemplo, dice, uno puede acabar pensando, como un adolescente o un anciano, que la violación del tabú tiene un valor en sí. Podemos llegar, dice, a pensar en eso, ¿no? Es deprimente ser presa de la convención. Claro, obviamente lo tradicional, digamos, no querer siempre, pues, en algo ya establecido. Convertirse en un prisionero de la transgresión. En cambio, es levemente trágico. Si bien los excesos de la corrección política pueden ser, dice, ridículos, la incorrección política puede ser, además de ridícula, peligrosa. Es decir, para el autor del texto 2B, cuando habla de la incorrección política, es aquellas personas que no están de acuerdo, ¿no?, con la corrección política. Por eso dice, ¿no?, la incorrección política puede ser, además de ridícula, peligrosa. Así, cuando algunos políticos u opinadores discurren en contra de lo políticamente correcto para sostener que dicen que las cosas claras, ¿no?, como son, no se tarda en apreciar lo que eso significa. Tras la liberación, o si quieres ahí se entiende como eliminación de las cadenas de lo políticamente correcto, enseguida aparecen las expresiones o la expresión desinhibida del prejuicio racista, la caracterización homófoba, el tópico machista. El autor de texto todo sostiene que si eliminamos la corrección política, inmediatamente surgirían, dice, pues, ¿no?, prejuicios racistas, cuestionadores, ¿no?, de, digamos, posturas, ¿no?, opciones sexuales, ¿no?, y también, ¿no?, posturas machistas. Dice, entonces da a entender, pues, que la corrección política evita, no, según el autor del texto 2B, ¿no?, evita de alguna manera, pues, que las personas puedan, ¿no?, manifestarse, pues, ¿no?, de manera prejuiciosa, caracterizar, pues, ¿no?, las opciones sexuales, etc. Esa apertura significa que se puede hablar mal de los demás porque en el fondo son un poco menos que nosotros. Por ende, la corrección política señala lo que una sociedad considera aceptable en una conversación civilizada. La premisa de esta charla es el respeto a los individuos y a las minorías y la convicción de la dignidad personal. Naturalmente, esa idea puede ser una ficción, pero es una, dice, por la que merece la pena luchar. Entonces, lo que más importa, estudiantes, según el autor del texto 2B, la corrección política, por lo menos, dice, ¿no?, va a permitir una conversación alturada, una conversación, pues, adecuada entre los ciudadanos. Y además de ello, ¿no?, el respeto, dice, ¿no?, al individuo y también a las minorías, sin adjetivos, sin calificaciones. Entonces, por ese lado, rescata el autor del texto 2B. Ahora, su crítica, el texto 2A, obviamente ya dice, pues, se preocupa más por
cuestiones formales, ¿no? En vez de ir a la verdadera causa, dice, ¿no? En vez de ir a la raíz. ¿Por qué no soluciona, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la discriminación, de la homofobia, por ejemplo, ¿sí o no? Del machismo, ¿no? En sentido, estudiantes, el texto B defiende que la corrección política, pues, no es necesario, ¿no? Claro, ¿no? Es una defensa, dice, bueno, de la dignidad humana. Bien, muchachos, vamos a plantear las preguntas. A ver. Bueno, hemos saltado por acá. A ver. Bueno, ahí tenemos entonces las respectivas sumillas, ¿no? Del texto 2B. Texto, ámbito de la sociología, ¿no? Claro, claro. Ahí tenemos entonces, a ver, por acá, algo está fallando. Ahí está, decíamos, ¿no? Muy bien. El tema central, ¿no? El rol social del lenguaje políticamente correcto. ¿Cuál debe ser? ¿Para qué debe servir? Bien, muchachos, vamos a responder entonces brevemente tus preguntas. Dice, en esencia, ambos textos defienden posiciones contrarias, antagónicas, ¿sí o no? Sobre, dice, claro, muy bien, Fátima, ¿no? Claro, el tema, claro, en este tipo de textos dialécticos es un mismo tema, ¿ya? Es un mismo tema. Es como que ambos, bueno, en ambos casos se está hablando, bueno, sobre el lenguaje, ¿no? Políticamente correcto. Bueno, en relación a ese tema, cada autor da su opinión. El texto A dice, está en contra de ese tipo de ideas, de posturas. En el texto B dice, está a favor de esa postura, ¿sí o no? Claro. Es el mismo tema. En relación a un mismo tema, uno está a favor, otro está en contra. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, muchachos, en esencia, quiere decir principalmente. La esencia es lo más importante, pues, de algo, ¿sí o no? La esencia, a ese ve, lo más importante. Dice, ¿no? Entonces, principalmente, o en esencia, ambos textos defienden posiciones antagónicas. ¿Sobre qué? Pues, ¿sobre qué aspecto, ¿sí o no? Muy bien, muchachos, en la pregunta número 6, entonces, marcas. ¿Cuál marcas? Muy bien, Fabián, así es, así es. Sí, el valor del lenguaje políticamente correcto para la sociedad actual. En relación a este tema, están pues obviamente polemizando, planteando argumentos contrarios, ¿de acuerdo? A ver, la pertinencia, dice, ¿no? De considerar el empleo de lo políticamente correcto. Cuando tú dices ya la pertinencia, bueno, para los dos no es pertinente. Ojo, ¿no? Cuando dice la pertinencia, se entiende para uno es pertinente, pero otro no es pertinente, pues. Claro, claro, ¿no? En ese sentido ahí se descarta, pues. En cambio, si me dice, ¿no? El valor del lenguaje políticamente correcto, ¿no? ¿Cuál es el valor del lenguaje políticamente correcto? ¿Bueno o malo, sí o no? ¿No? Oye, ahí respuesta entonces en la pregunta número 6 de la casa. A ver, por aquí, en la número 7 dice, en el texto, el término delicadeza. ¿Qué connota la palabra delicadeza? A ver, dice, aquí el contexto, mira, dice, se les hace un favor enorme, dice, al tratarlos con una delicadeza lingüística que en realidad, dice, no afecta a las causas de su opresión. Es decir, prácticamente esas expresiones lingüísticas no ayudan a mejorar las verdaderas causas de su opresión, sino contribuyen a superar las verdaderas causas de su opresión. Por lo tanto, esa delicadeza lingüística está por demás, pues, ¿sí o no? O sea, no sirve, es algo irrelevante, ¿sí o no? ¿Cuál marcamos entonces, estudiantes? La C. Muy bien, muy bien. C de cachimbo, ¿sí o no? Ahí está. Una profe dice por ahí. Ya, por lo menos el de honor, por jovencito, ¿no? Muy bien. Pregunta número 8. El argumento central del texto A desestima la corrección política, ya que, o sea, ¿por qué, digamos, desestima? ¿Por qué refuta, ¿no? El argumento central, pues, muchachos, ¿no? En el texto, digamos, de la corrección política, ¿no? En el texto A. Claro, muy bien, ¿no? Justamente ahí sería, muchachos, claro, ¿no?
debido pues, ¿no? A que no contribuye, no contribuye en mejorar la calidad de vida, pues, ¿no? De las personas, sobre todo, pues, no oprimidas, ¿sí o no? Solamente, pues, busca dulcificar las expresiones, pero no ayuda, no contribuye a mejorar su condición. En ese sentido, tu respuesta sería, pues, no, la letra B de va, ¿no? Carece porque o debe de vida. Y la C, debido o ya que parte de una evaluación equívoca de la importancia social de la irreverencia. Bueno, aquí la pregunta nos dice, ¿no? El argumento central del texto A, dice. O sea, el autor del texto A está cuestionando, está refutando la corrección política. ¿Por qué dice lo cuestiona? ¿Por qué lo refuta? Claro, principalmente porque dulcificar, ¿no? Utilizar palabras pues más suaves no contribuye a resolver sus verdaderos problemas. No soluciona el problema de la discriminación racial, no soluciona el problema de la opresión, por ejemplo, de la pobreza, etc. ¿No? Más por esa razón, estudiante. ¿De acuerdo? Ahí respuesta a la B, entonces. 9. De la argumentación propuesta en el texto B, dice, se infiere que la corrección política, la corrección política, dice, señala lo que una sociedad considera aceptable en una conversación civilizada. Entonces resultaría ser importante, ¿sí, no? Para, sobre todo, ¿no? Para llegar pues a buenos acuerdos a través del diálogo, a través de la conversación. ¿Muy bien? Entonces, tu respuesta aquí, estudiantes, sería de dados, ¿no? Resulta crucial, o sea, importante, ¿no? Importantísimo, decisivo, para obtener consensos con la mayor participación social. Muy bien. Pues esa es la intención, esa es la finalidad, pues. Esa es la finalidad. Puede entrañar prejuicios contra algunos individuos. Lo que pasa aquí te está diciendo, ¿no? De la argumentación propuesta en el texto B. Recuerda que el autor del texto B defiende, ¿sí o no? Claro, está defendiendo, obviamente, pues, ¿no? Digamos, lo políticamente correcto, ya que ello dice permite, por ejemplo, resaltar la dignidad humana, ¿no? Digamos, resalta la importancia del diálogo, la comunicación por ese lado, ¿no? Entonces resultaría importante, decisivo, sobre todo para una sociedad, para llegar, para entrar pues, a buenos consensos, buenos acuerdos. Bien, y número 10. Por acá, muchachos, y el texto 3 te plantearé tu respuesta, pues, ¿ya? Si se demostrara que toda reivindicación social comienza nombrando a los sujetos involucrados de manera respetuosa, esto más o menos va acorde con el planteamiento, pues, del, claro, 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 muy bien, ¿no? En relación, pues, muchachos, al planteamiento de lo políticamente correcto, ¿sí o no? Entonces, podríamos decir, ¿no? El activismo políticamente correcto podría alcanzar un mayor protagonismo, porque ellos plantean, pues, ¿no? Hablan más sobre el respeto, tener cuidado sobre todo al momento de dirigirnos, de decirles, de no utilizar, pues, ¿no? Adjetivos denigrativos, por ejemplo, ¿sí o no? ¿Está en sentido, muchachos? A de avión. Listo. Y texto 3. Bueno, el primer párrafo es una introducción, ¿no? Aquí tenemos en particular, dice, ¿no? Mésaros, un filósofo, ¿no? Filósofo también de corte marxista, ¿no? Él va a estudiar siguiendo, ¿no? Minuciosamente, ¿no? A Carlos Marx acerca, pues, ¿no? Del origen y también, ¿no? La solución de la alienación del hombre, claro, ¿no? ¿Cuál es el origen de la alienación? Desde el momento que el hombre dice comete el pecado original, cuando es expulsado, ¿no? Del Edén. ¿Y de qué manera se soluciona, digamos, ¿no? Ese apartamiento, ese alejamiento, esa alienación del hombre, por ejemplo, de Dios? A través de la doctrina cristiana. Valora, ¿no? La doctrina cristiana en el sentido, pues, de que no plantea ningún tipo de prejuicios con ningún tipo de persona. Considera por igual a todos los seres, pobres, ricos, igual. O sea, hay un trato igualitario. Entonces, a través de la doctrina, dice, ¿no? Del cristianismo, se podría lograr o superar la alienación del hombre. ¿De acuerdo? Oye, entonces aquí tires preguntas del texto 3, tu clave te alcanza, ¿ya? Esta es la parte final también, ¿no? La solución donde valora, digamos, el cristianismo sobre todo.
Pregunta 11, jóvenes. Ahí está tu clave, ¿ya? Tu clave, tigre. 11 barquitos, ¿ya? 11 B de barco, jovencito, ¿ya? Listo, por aquí, a ver, número 12 y la número 13. Ahí está la clave, ¿ya? 12 casa, 13 también se de casa. Me parece que este texto está más sencillo que los anteriores, ¿ya? Más sencillo. 12, 13 casa. Pregunta 14 y finalmente número 15. Ahí tenemos 14 dados, 15 B de barcos. Bien, muchachos, espero pues que para la siguiente clase ya te levantes, ¿ya? Yo sé que de repente por ahí a muchos jovencitos nos ha ido un poquito mal, ¿no? Estos textos, ¿no? Así como un baldazo de agua helada, ¿no? Profe, muy temprano, es que recién me estaba despertando, por eso no me he concentrado, ¿no? Bueno, algunos de repente tienen una justificación. Claro, claro, ¿no? Eh, pero para la siguiente, muchachos, tenemos que estar ya bien así súper veloz. Ya, bueno, ahí está.